La he construido estando... Gloria al Señor, le invito a usted a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y a mostrarle a usted los evangelios apócrifos. Estas súplicas: no me dejes en la tierra, no sea que alguno me cobre en envidia y arrebaten el nombre de mi virginidad. Entonces sale el alma del cuerpo y es trasladada entre himnos hasta la presencia del esposo inmortal, quien la deposita en un lugar de descanso, que es el cuerpo de María. Mientras Pedro estaba entretenido, es decir, estas cosas para confrontar a las turbas, se echó encima el alba y salió el sol. María entonces se levantó, salió fuera, elevó sus manos e hizo oración al Señor. Terminada esta, entró de nuevo y se tendió sobre el lecho. Pedro se sentó a su cabecera y Juan a sus pies, mientras los demás apóstoles rodeaban la cama y oraban. Y sobre la hora de tercia, o sea 3 de la tarde, sonó un gran trueno desde el cielo y se exhaló un perfume de fragancias tan suave que todos los circunstantes fueron dominados por el sueño, exceptuados solemnes los apóstoles, no más, esos no se durmieron, y 3 vírgenes a quienes el Señor hizo velar para que dieran testimonio de los funerales de María, de su gloria, que el Señor Jesucristo haría con su madre. Y aquí que de repente se presenta el Señor sobre las nubes con una multitud sin número de ángeles, y Jesús en persona acompaña, gloria al Señor, acompañado de Miguel, acompaña el alma de María, entró en la cámara donde estaba María, mientras que los ángeles y los que fueran rodeaban la estancia, cantaban himnos de aleluya, hermanos. Por eso estamos llevándole a usted lo que cuenta aquí Pedro. Vamos a ponerlo desde de este momento donde María no es muerte sino vida eterna, porque la muerte de los justos es para alabar a Dios. Salmo 115, 151. Pues esta es la verdadera gloria, y la segunda muerte no podrá causarles molestia alguna. Entonces yo por eso le voy a llevar a usted los evangelios apócrifos, donde en el momento mismo en que ellos salieron de la cámara, sobrevino un gran trueno, de manera que todos los presentes fueron presa de la tribulación. Y cuando cesó el ruido, el trueno, gloria al Señor, los apóstoles fueron aterrizando a la puerta de María en alas de nube, y venían un número de 11 cada uno volando sobre una nube. Pedro el primero y Pablo el segundo. Este viajaba también bajo una nube, y habían sido añadido el número de los apóstoles, pues el principio de la fe se lo debían a Cristo. Después de esto se reunieron también los otros apóstoles a las puertas de María, cabalgando sobre nubes. Se saludaron mutuamente y se miraron unos a otros, pasmados al ver cómo habían venido a encontrarse en el mismo sitio. Y dijo Pedro: hermanos, hagamos oración. Todos hemos sido sacados de nuestras casas, de nuestros trabajos, de los lugares donde estaríamos orando, meditando, leyendo la palabra, y escondidos en cuevas porque nos están persiguiendo para matarnos. Y vinimos todos aquí a reunirnos con María, que va a desencarnar. Y el Señor Jesucristo nos ha traído, la nube nos ha traído a todos. Entonces aquí les vamos a llevar desde el primero. Yo les voy a llevar a ustedes desde el primer capítulo, gloria al Señor, que es los evangelios apócrifos, 324. El primero es desde el número 1. La admirable y gloriosísima, verdadera, el mundo a la madre siempre virgen, gloria al Señor, la madre de Jesús, donde va a ser llevada por nada más y nada menos que su propio Hijo. Gloria a ti, Señor. El Señor les bendiga, les guarde. Y qué lindo que usted sepa la verdadera historia, porque estamos llevando la niñez de Jesús. Llevamos la niñez de Jesús, ahora estamos llevando
la resurrección de Cristo y el encuentro que Él tiene de la dimensión de Nuestra Señora, la Madre de Jesús. Gloria al Señor. Estando diariamente en espera y deseando me fuera propicio el Señor y enviara por mí para levantarme el destierro, no fuera que algunos me cobraran envidia y me arrebataran la corona. Por consiguiente, ahora he visto cumplido mi deseo, vámonos, pues, y pongámonos en camino. Entonces los siervos se pusieron en marcha con el empleado. Y en cuanto fueron vistos por el Señor, dijo este al que nada tenía, ¿dónde está el fruto de tu trabajo durante tanto tiempo como ha? V. Apócrifos Asuncionistas 337. ¿Durado tu confinamiento? Y el siervo respondió, Señor, has enviado por mí a un soldado cruel, a quien rogué me permitiera vender mis bienes y tomar en mis manos su producto, pero él me respondió que no le era lícito. Dícele entonces su señor, oh siervo inicuo, ¿te acordaste de hacer la venta precisamente en el momento en que te reclamé? ¿Por qué no paraste mientes en tu confinamiento ni caíste en la cuenta de que aquella hacienda no representaba nada para ti? Y, montando en cólera, manda que le aten de pies y manos y sea enviado a otros parajes más inhóspitos. Después llama al que había traído la corona y le dice, bien, siervo bueno y fiel, la corona que asiste fue un testimonio del deseo de tu libertad, pues la corona es propia de los hombres libres. Por otra parte, no te has atrevido a elevarla sin permiso de tu señor. Así pues, como has deseado la libertad, así, recíbela de mis manos. Con esto el siervo queda libertado y es puesto al frente de muchas cosas. 11. Después de decir estas palabras a las vírgenes que rodeaban a María, Pedro se volvió hacia la multitud y dijo, oigamos también, hermanos, qué es lo que ha de sobrevenirnos a nosotros. Pues, en verdad, nosotros somos las vírgenes del verdadero esposo, del Hijo de Dios y Padre de toda la creación, esto es, somos la humanidad contra la que se airó Dios desde el principio, arrojando a Adán a este mundo. Por consiguiente, vivimos aquí como desterrados, sometidos a su indignación, pero no nos es lícito permanecer para siempre, pues a cada uno le llegará su día y será trasladado al lugar donde están nuestros padres y progenitores, donde están Abraham, Isaac y Jacob. Pues al sobrevenir el fin de cada cual, le es enviado el fuerte emisario, esto es, la muerte. Y cuando ésta viene por el alma del pecador enfermo, que ha acumulado sobre sí muchos pecados e iniquidades, y le causa muchas molestias, entonces le suplica diciendo, ten paciencia conmigo tan solo por esta vez hasta que acabe de redimir los pecados que he sembrado en mi cuerpo. Mas la muerte no hace caso, porque ¿cómo va a dar treguas, habiéndose cumplido ya su plazo? No teniendo, pues, en su haber nada bueno, este porta da lugar del tormento. Pero el que hace obras buenas, se alegra, diciendo, nada me detiene, pues en este momento no tengo cosa alguna que llevar, fuera del nombre de la virginidad. Así pues, le hace. 338. Esta súplica, no me dejes en la tierra, no sea que algunos me cobren envidia y arrebaten el nombre de mi virginidad. Entonces sale el alma del cuerpo y es trasladada entre himnos hasta la presencia del esposo inmortal, quien la deposita en un lugar de descanso. Luchad, pues, ahora, hermanos, sabiendo que no vamos a permanecer aquí eternamente. 12. Mientras Pedro estaba entretenido en decir estas cosas para confortar a las turbas, se echó encima el alba y salió el sol. María entonces se levantó, salió fuera, elevó sus manos e hizo oración al Señor. Terminada esta, entró de nuevo y se tendió sobre el lecho. Pedro se sentó a su cabecera y Juan a sus pies, mientras los demás apóstoles rodeaban la cama. Y sobre la hora de tercia sonó un gran trueno desde el cielo y se exhaló un perfume de fragancia, tan suave, que todos los circunstantes fueron dominados por el sueño, exceptuados solamente los apóstoles y 3 vírgenes, a quienes el Señor hizo velar para que dieran testimonio de los funerales de María y de su gloria. Y he aquí que, de repente, se presenta el Señor sobre las nubes con una multitud sin número de ángeles. Y Jesús en persona, acompañado de Miguel, entró en la cámara donde estaba María, mientras que los ángeles y los que por fuera rodeaban la estancia cantaban himnos. Y, al entrar,
encontró el Salvador a los apóstoles en torno a María y saludó a todos. Después saludó a su madre. María entonces abrió su boca y dio gracias con estas palabras: te bendigo porque no me has desairado en lo que se refiere a tu promesa. Pues me diste palabra reiteradamente de no encargar a los ángeles que vinieran por mi alma, sino venir tú, en persona, por ella. Y todo se ha cumplido en mí, Señor, conforme a tu ofrecimiento. ¿Quién soy yo, pobrecita de mí, para haberme hecho digna de tan gran gloria? Y al decir estas palabras cumplió su cometido, mientras su rostro sonreía al Señor. Mas él tomó su alma y la puso en manos de Miguel, no sin antes haberla envuelto en unos como velos, cuyo resplandor es imposible describir. Mas nosotros los apóstoles vimos que el alma de María, al ser entregada en manos de Miguel, estaba integrada por todos los miembros corporales, fuera de la diferencia sexual, no habiendo en ella sino la semejanza de todo cuerpo humano, y una blancura que V. Apócrifos asuncionistas. Los Evangelios apócrifos 339. Repasaba 7 veces a la del sol. Pedro, por su parte, rebosante de alegría, preguntó al Señor, diciendo: ¿quién de nosotros tiene un alma tan blanca como la de María? El Señor respondió: oh Pedro, las almas de todos los que nacen en este mundo son semejantes, pero al salir del cuerpo no se encuentran tan radiantes, porque en unas condiciones se las envió y en otras, muy distintas, se las encontró, por haber amado la oscuridad de muchos pecados. Mas, si alguno se guardare a sí mismo de las iniquidades tenebrosas de este mundo, su alma goza al salir del cuerpo de una blancura semejante. Después dijo de nuevo el Salvador a Pedro: pon a buen recaudo con mucha diligencia el cuerpo de María, mi habitación. Sal por el lado izquierdo de la ciudad y encontrarás un sepulcro nuevo, deposita en él el cuerpo y esperad allí, como se os ha mandado. Al decir esto el Salvador, empezó a gritar el cuerpo de la Santa Madre de Dios, diciendo en presencia de todos: acuérdate de mí, Rey de la Gloria, acuérdate de mí, pues soy obra de tus manos, acuérdate de mí, pues he guardado el tesoro que me fue dado en depósito. Respondió entonces Jesús al cuerpo: no te dejaré, tesoro de mi Margarita, no te dejaré a ti, que fuiste hallado fiel, guardián, del depósito que te había sido encomendado, lejos de mí el abandonarte a ti, que fuiste el arca que gobernaste a tu gobernador, lejos de mí el abandonarte a ti, tesoro sellado, hasta que seas buscado. Y, al decir esto, desapareció el Salvador. 13. Pedro, en compañía de los demás apóstoles y las 3 vírgenes, amortajaron el cadáver de María y lo pusieron sobre el féretro. Después de esto se levantaron los que habían sido vencidos por el sueño. Pedro entonces tomó la palma y dijo a Juan: tú eres el virgen, tú eres, por tanto, el que debes ir cantando himnos delante del féretro con la palma en las manos. Pero Juan replicó: tú eres nuestro padre y obispo, así pues, tú debes presidir el cortejo hasta tanto que llevemos el féretro al lugar fijado. Entonces dijo Pedro: para que nadie de nosotros se apene, coronemos el féretro con la palma. Se levantaron, pues, los apóstoles y cargaron con el féretro de María. Pedro, mientras tanto, entonó: salió Israel de Egipto, Sal 113,1. Aleluya. El Señor y los ángeles, por su parte, se paseaban sobre las nubes y cantaban himnos y alabanzas sin ser vistos. Sola. 340. Los Evangelios apócrifos. Mente se percibía la voz de los ángeles. Se extendió el rumor de aquella numerosa multitud por Jerusalén entera. Cuando oyeron, pues, los sacerdotes el tumulto y la voz de los que cantaban, se estremecieron y exclamaron: ¿a qué viene este tumulto? Uno les dijo que María acababa de salir del cuerpo y que los apóstoles estaban en derredor suyo cantando himnos. Al momento penetró Satanás en su interior y, montando en cólera, dijeron: venid, vámonos fuera, demos muerte a los apóstoles y hagamos pasto de las llamas el cuerpo que llevó, en su seno, a aquel embaucador. Se levantaron, pues, y salieron armados de espadas y, otros, medios de defensa con el propósito de matarlos. Pero inmediatamente los ángeles que iban sobre las nubes les hirieron de ceguera. Estos, al no saber a dónde se dirigían, daban con sus cabezas contra los muros, exceptuado únicamente un pontífice de entre ellos, el cual había salido para ver lo que ocurría.
Cuando se acercó, pues, al cortejo y vio el féretro coro nado y a los apóstoles que cantaban himnos, dijo lleno de ira, he aquí la habitación de aquel que despojó nuestra nación. Mira de qué gloria tan terrible goza. Y, dicho esto, se abalanzó furiosamente sobre el féretro. Lo agarró por donde estaba la palma con ánimo de destruirlo, después lo arrastró y quiso echarlo por los suelos. Pero repentinamente sus manos quedaron pegadas al féretro y pendientes de él al ser desprendidas violentamente del tronco por los codos. Entonces el hombre aquel se puso a llorar a vista de todos los apóstoles, dirigiéndoles esta súplica, no me dejéis abandonado, sumido como estoy en una necesidad tan grande. Pedro entonces le dijo, la virtud que se precisa para ayudarte no es mía ni de ninguno de estos. Pero, si crees que Jesús, contra el que os concitasteis y a quien prendisteis y matasteis, es el Hijo de Dios, te verás libre efectivamente de este ejemplar castigo. A lo que repuso el hombre, ¿es que acaso no sabíamos que era hijo de Dios y asterisco, pero que íbamos a hacer teniendo nuestros ojos oscurecidos por la avaricia? Porque nuestros padres, en trance ya de morir, nos llamaron para decirnos, hijos, he aquí que Dios os ha escogido de entre todas las tribus para que estéis enérgicamente al frente de este pueblo y no trabajéis con materia de esta tierra. He aquí vuestro cometido, edificar al pueblo y percibir de todos, en recompensa, diezmos y primicias juntamente, con todo primogénito que rompe la matriz. Pero cuidado, hijos, con que por vosotros nade el pueblo en la abundancia y luego, revelandus, comerciéis en provecho vuestro y provoquéis la ira de Dios. Dad más bien lo superfluo a los pobres, huérfanos y viudas de vos. V. Apócrifos Asuncionistas 341. Tro pueblo, y no despreciéis un alma acongojada. Mas nosotros no dimos oído a las tradiciones de nuestros padres, sino que, viendo que la tierra sobreabundaba extraordinariamente, hicimos de los primogénitos de las ovejas, bueyes y de todos los animales, negocio de vendedores y compradores. Entonces vino el Hijo de Dios y expulsó a todos fuera, lo mismo que a los cambistas, diciendo, quitad estas cosas de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. QN 2,16. Mas nosotros, poniendo nuestros ojos en las depravadas costumbres suprimidas por él, maquinamos maldades dentro de nosotros mismos, nos concitamos contra él y le dimos muerte, aun reconociendo realmente que era Hijo de Dios. Pero no vayáis ahora a tener en cuenta nuestra maldad, sino perdonadme más bien. Pues esto me ha ocurrido a mí por ser amado de Dios y para que viva. Entonces Pedro hizo depositar el féretro y dijo al pontífice, si crees ahora de todo corazón, ve y deposita un ósculo en el cuerpo de María, diciendo, creo en ti y en el Dios que engendraste. Entonces el pontífice se puso a bendecir a María en hebreo por espacio de 3 horas y no permitió que nadie la tocara, trayendo testimonios de los santos libros de Moisés y de los demás profetas, ya que está escrito de ella, vendrá a ser templo del Dios glorioso, hasta el punto de que los oyentes se quedaron admirados al oír tales tradiciones que nunca habían escuchado. Pedro entonces le dijo, vete y junta tus manos una con otra. Él hizo ademán de juntarlas, diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María, Madre de Dios, júntense mis manos entre sí. Y al instante quedaron como estaban al principio, sin defecto alguno. Y Pedro insistió, levántate, ahora, y toma un ramito de la palma y entra en la ciudad. Allí encontrarás una multitud que carece de vista y no encuentra camino por donde salir, diles lo que te ha ocurrido, y a aquel que creyere imponle el ramito sobre sus ojos, que al instante recobrará la vista. Marchó el pontífice conforme al mandato de Pedro y encontró muchos ciegos, aquellos a quienes el ángel había herido de ceguera, los cuales decían entre lamentos, ¡ay de nosotros! Pues nos ha sobrevenido lo mismo que ocurrió en Sodoma, pues, en primer lugar, Dios los había herido de ceguera, y después trajo fuego del cielo y los abrazó, ¡ay de nosotros! Pues, encima de quedar mutilados, viene también el fuego. Entonces el hombre aquel que había tomado el ramito les habló acerca de la fe. Y el que creyó vol. 342 Los Evangelios Apócrifos. Dio a ver, mas el que no dio oídos, no recuperó la vista, sino que continuó ciego. 14.
Y llevándose los apóstoles el precioso cuerpo de la gloriosísima Madre de Dios, Señora nuestra y siempre Virgen María, lo depositaron en un sepulcro nuevo, allí, donde les había indicado el Salvador. Y permanecieron unánimemente junto a él 3 días para guardarle. Mas, cuando fuimos a abrir la sepultura con intención de venerar el precioso tabernáculo de la que es digna de toda alabanza, encontramos solamente los lienzos, pues, no había sido trasladado a la eterna heredad por Cristo Dios, que tomó carne de ella. Este mismo Jesucristo, Señor nuestro, que glorificó a María, Madre suya inmaculada y Madre de Dios, dará gloria a los que la glorifiquen, librará de todo peligro a los que celebran con súplicas anualmente su memoria y llenará de bienes sus casas, como lo hizo con H. de Onesíforo. Estos recibirán, además, la remisión de sus pecados aquí y en el siglo futuro, pues Él la escogió para ser su trono querúbico en la tierra y su cielo terrenal y, a la vez, para ser esperanza, refugio y sostén de nuestra raza, de manera que, celebrando místicamente la fiesta de su gloriosa dormición, encontremos misericordia y favor en el siglo presente y en el futuro, por la gracia y benignidad de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea dada la gloria y la alabanza juntamente con su Padre, que no tiene principio, y el Santísimo Vivificador Espíritu, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 3. Narración del P.S. José de Arimatea. Entre los apócrifos asuncionistas en lengua latina no es este el más antiguo. Anterior es sin duda, por ejemplo, el Pseudo Melitón, que, después de haber sido editado por Tischendorf en 1866 como Transitus B. Apocalypses Apocryphae, 124 a 136, ha adquirido una nueva actualidad gracias a la edición de M. I. Bach-Reinich, E.T.N. Neuer, Transitus Mariae, des P.S. Melito, Roma 1962, 63 a 87. La narración del Pseudo José de Arimatea ofrece sin embargo especial interés por algunos rasgos característicos, ausentes en otros apócrifos asuncionistas, que han ejercido notable influencia sobre la tradición posterior. De tener que adscribir este relato a una de las dos familias en que hemos dividido este ciclo de apócrifos, habría que pensar en primer término en la representada por el tesalonicense, características, Jerusalén, La Palma, pero también hay detalles propios del Libro de San Juan Evangelista, por ejemplo, el de las 3 doncellas, que acompañan a María en sus últimos días, a las que aquí se les da los nombres de Séfora, Abigea y Sael, C5. Frente a estas semejanzas hay que señalar como característica propia de esta narración la que afecta al episodio de la venida milagrosa de los apóstoles con la variante de la ausencia de Tomás, quien posteriormente se convierte sin embargo en el único testigo del traslado del cuerpo de María al paraíso y recibe en prenda el cinturón con que éste había sido ceñido antes de morir, C17-21. Este episodio aparece también, no sin variantes, en fuentes griegas, tales como la Historia Eutimiaca del siglo IX y en algunos manuscritos de la redacción interpolada del Tesalonicense, así como en distintas versiones orientales y eslavas. En estas últimas llega incluso a independizarse, formando un relato con existencia propia en la tradición manuscrita. De lo que no queda duda es de la pervivencia de este motivo de inspiración en la iconografía asuncionista, como lo demuestra, entre otros ejemplos, la tabla de N. Florem. Tino, siglo XV, en la Catedral Vieja de Salamanca. Texto latino, K. von Tischendorf, Apocalypses Apocryphae, Leipzig 1866, Hildesheim R. 1966, 113 a 123, Santo Sotero, Los Evangelios, 640 a 653. 344 Los Evangelios Apócrifos. Bibliografía. M. Van Esbroeke, Les textes littéraires sur les Assomption avant les siècles, N.F. Bobon, ed. Les Artes Apócrifes des Apôtres, Ginebra 1981, 265 a 285, Santos OTH, Ro, Jehan Viv Cliche, 2, 161 a 195, Moraldi, I, 863 a 869, Herbeta, medio, 529 a 533, Starobiejski, 580 a 585, Gerard, 82. Tránsito de la Bienaventurada Virgen María,
narración falsamente atribuida a José de Arimatea. Y entre las muchas cosas que la madre inquirió de su hijo durante el tiempo aquel que precedió a la pasión del Señor figuran las referentes a su tránsito, sobre el cual empezó a preguntarle en estos términos: oh carísimo hijo, ruego a tu santidad que, cuando llegue el momento en que mi alma haya de salir del cuerpo, me lo hagas saber con 3 días de antelación, y entonces tú, querido hijo, hadoste cargo de ella en compañía de tus ángeles. 2. Él, por su parte, acogió la súplica de su madre querida y le dijo: oh habitación y templo del Dios vivo, oh madre bendita, oh reina de todos los santos y bendita entre todas las mujeres. Antes de que me llevaras en tu seno te guardé continuamente y te hice alimentar con mi manjar angélico, como sabes. ¿Cómo voy a abandonarte después de haberme gestado y alimentado, después de haberme llevado en la huida a Egipto y haber sufrido por mí muchas angustias? Sábete, pues, que mis ángeles siempre te guardaron y te seguirán guardando hasta el momento de tu tránsito. Mas después que hubieres sufrido por los hombres conforme a lo que está escrito y después que hubieres resucitado al tercer día y subido al cielo al cabo de los 40 días, cuando me vieres venir a tu encuentro en compañía de los ángeles y de los arcángeles, de los santos, de las vírgenes y de mis discípulos, ten por cierto entonces que ha llegado el momento en que tu alma va a ser separada del cuerpo y trasladada por mi al cielo, donde nunca ha de experimentar la más mínima tribulación o angustia. V. Apócrifos asuncionistas. 3. 345. Entonces ella se vio inundada de gozo y de gloria, besó las rodillas de su hijo y bendijo al Creador del cielo y de la tierra, que tal don le había deparado por medio de Jesucristo, su Hijo. 4. Durante el segundo año a partir de la ascensión de nuestro Señor J. Jesucristo, la Beatísima Virgen María solía entregarse asidua y constantemente a la oración de noche y de día. Pero en la antevíspera de su muerte recibió la visita de un ángel del Señor, el cual la saludó diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ella, por su parte, respondió: gracias sean dadas a Dios. Él tomó de nuevo la palabra para decirle: recibe esta palma que te fue prometida por el Señor. Ella entonces, rebosante de gozo y de gratitud para con Dios, tomó de manos del ángel la palma que le había sido enviada. Y le dijo el ángel del Señor: de aquí a 3 días tendrá lugar tu asunción. A lo que ella repuso: gracias sean dadas a Dios. V. Entonces llamó a José el de Arimatea y a otros discípulos del Señor. Y cuando éstos se hubieron reunido, así como sus propios conocidos y allegados, anunció a todos los presentes su tránsito inminente. Luego la bienaventurada Virgen María se aseó y engalanó como una reina y quedó en espera de la llegada de su hijo, en conformidad con la promesa de éste. Y rogó a todos sus parientes que la guardaran y le proporcionaran algún solaz. Tenía a su lado 3 vírgenes, Séfora, Abigea y Sael. Mas los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban ya a la sazón dispersos por el mundo entero para evangelizar al pueblo de Dios. D. En aquel momento, era entonces hora de tercia, mientras estaba la reina, Santa María en su cámara, se produjeron grandes truenos. 346 Los Evangelios Apócrifos. Lluvias, relámpagos, tribulación y terremotos. El apóstol y evangelista Juan fue trasladado desde Efeso, penetró en la pieza donde se encontraba la bienaventurada Virgen María y la saludó con estas palabras: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ella a su vez respondió: gracias sean dadas a Dios, y, levantándose, dio un ósculo a Juan. Después le dijo: oh hijo queridísimo, ¿por qué me has abandonado durante tanto tiempo y no has hecho caso del encargo que te hizo tu maestro referente a mi custodia, como te mandó mientras estaba pendiente de la cruz? Él entonces, cayendo de rodillas, se puso a pedirle perdón. Y la bienaventurada Virgen María le bendijo y le besó de nuevo. 7. Y, cuando se disponía a preguntarle de dónde venía o por qué causa se había presentado en Jerusalén, he aquí que, de repente, fueron llevados en una nube hasta la puerta de la cámara donde estaba la bienaventurada Virgen
María, todos los discípulos del Señor, exceptuado Tomás el llamado Dídimo. Se pararon, pues, y luego entraron y adoraron a la reina, saludándola con estas palabras: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ella entonces se levantó solícita e, inclinándose, les fue besando y dio gracias a Dios. 8. He aquí los nombres de los discípulos del Señor que fueron llevados hasta allí en una nube: Juan el Evangelista y su hermano Santiago, Pedro y Pablo, Andrés, Felipe, Lucas, Bernabé, Bartolomé y Mateo, Matías, por sobrenombre el Justo, Simón Cananeo, Judas y su hermano, Nicodemo y Maximiano, y otros muchos, finalmente, que no es posible contar. 9. Entonces la bienaventurada Virgen María dijo a sus hermanos: ¿A qué se debe el que hayáis venido todos a Jerusalén? Pedro respondió de esta manera: Tú nos preguntas a nosotros, siendo así. V. Apócrifos Asuncionistas 347. ¿Qué a ti era a quien nosotros debíamos hacerlo? Para mí es seguro que nadie de entre nosotros conoce la causa por la que nos hemos presentado aquí tan velozmente. He estado en Antioquía y ahora me encuentro aquí. Y todos fueron indicando el lugar donde habían estado aquel día, quedando sobrecogidos de admiración por verse allí presentes al escuchar tales relaciones. X. Díjoles la bienaventurada Virgen María: antes de que mi hijo sufriera la pasión, yo le rogué que tanto él como vosotros asistierais a mi muerte, gracia que me fue otorgada. Por lo cual habéis de saber que mañana tendrá lugar mi tránsito. Vigilad y orad conmigo para que, cuando venga el Señor a hacerse cargo de mi alma, os encuentre en vela. Entonces dieron todos palabra de permanecer vigilantes. Y pasaron toda la noche en vigilia y en adoración, entonando salmos y cantando himnos, acompañados de grandes luminarias. 11. Llegado el domingo, y a la hora de tercia, bajó Cristo acompañado de multitud de ángeles, de la misma manera que había descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles en una nube, y recibió el alma de su madre querida. Y mientras los ángeles entonaban el pasaje aquel del cantar de los cantares en que dice el Señor: como el lirio entre espinas, así mi amiga entre las hijas, sobrevino tal resplandor y un perfume tan suave, que todos los circunstantes cayeron sobre sus rostros, de la misma manera que cayeron los apóstoles cuando Cristo se transfiguró en su presencia en el Tabor, y durante hora y media ninguno fue capaz de incorporarse. 12. Pero, a la vez que el resplandor empezó a retirarse, dio comienzo la asunción al cielo del alma de la bienaventurada Virgen María entre salmodias, himnos y los ecos del cantar de los cantares. Y, cuando la nube comenzó a elevarse, la tierra entera sufrió un esire mesimien. 348 Los Evangelios Apócrifos. Y en un instante todos los habitantes de Jerusalén pudieron apercibirse claramente de la muerte de Santa María. 13. En aquel mismo momento penetró Satanás en su interior y dieron en pensar qué harían con el cuerpo de María. Y así se proveyeron de armas para prender fuego al cadáver y matar a los apóstoles, pues pensaban que ella, María, había sido la causa de la dispersión de Israel, que había sobrevenido, por sus propios pecados y por la confabulación de los gentiles. Pero fueron atacados de ceguera y vinieron a dar con sus cabezas contra los muros y entre sí. 14. Entonces los apóstoles, consternados por claridad tan grande, se levantaron al compás de la salmodia y dio comienzo el traslado del santo cadáver desde el monte de Sión hasta el valle de Josafat. Pero, al llegar a la mitad del camino, he aquí que cierto judío por nombre Rubén le salió al paso, pretendiendo echar al suelo el féretro juntamente con el cadáver de la bienaventurada Virgen María. Mas de pronto sus manos vinieron a quedar secas hasta el codo, y, de grado o por fuerza, hubo de bajar hasta el valle de Josafat llorando y sollozando al ver que sus manos habían quedado rígidas y adheridas al féretro y que no era capaz de atraerlas de nuevo hacia sí. 15. Después rogó a los apóstoles que le obtuvieran por sus oraciones la salud y el hacerse cristiano. Ellos entonces doblaron sus rodillas y rogaron al Señor que le librase. En aquel mismo momento consiguió, en efecto, la curación y se puso a dar gracias a Dios y a besar las plantas de la reina y de todos los santos y apóstoles.
Inmediatamente fue bautizado en aquel lugar y comenzó a predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. V. Apócrifos asuncionistas. 16. 349. Después los apóstoles depositaron el cadáver en el sepulcro con toda clase de honores y rompieron a llorar y a cantar, por lo excesivo del amor y de la dulzura. De pronto se vieron circundados por una luz celestial y cayeron postrados en tierra, mientras el santo cadáver era llevado al cielo en manos de ángeles. 17. Entonces el dichosísimo Tomás se sintió repentinamente transportado al monte Olívete, y, al ver cómo el bienaventurado cuerpo se dirigía hacia el cielo, empezó a gritar diciendo: «Oh Madre Santa, Madre bendita, Madre Inmaculada, si he hallado gracia a tus ojos, ya que me es dado contemplarte, ten a bien por tu bondad alegrar a tu siervo, puesto que te vas camino del cielo». Y en el mismo momento le fue arrojado desde lo alto al bienaventurado Tomás el cinturón con que los apóstoles habían ceñido el cuerpo santísimo de María. Al recibirlo entre sus manos, lo besó, y, dando gracias a Dios, retorneó al valle de Josafat. 18. Y encontró a todos los apóstoles y a una gran muchedumbre en actitud de golpearse los pechos, sobrecogidos como estaban por el resplandor que habían visto. Y, después de que se entrevistaron y se dieron el ósculo de paz entre sí, el bienaventurado Pedro se dirigió a él en estos términos: «En verdad que tú siempre has sido terco e incrédulo y, quizá, por tu incredulidad el Señor no ha tenido a bien concederte la gracia de que asistieras con nosotros al entierro de la Madre del Salvador». Él respondió golpeándose el pecho: «Lo sé y estoy firmemente convencido de ello. Siempre he sido un hombre perverso e incrédulo. Os pido, pues, perdón a todos por mi contumacia y mi incredulidad». Y todos se pusieron a orar por él. 350 Los Evangelios Apócrifos. 19. Entonces dijo el bienaventurado Tomás: «¿Dónde pusisteis su cuerpo?». Ellos señalaron el sepulcro con el dedo. Mas él replicó: «No, no está allí este cuerpo que es llamado Santísimo». A lo cual repuso el bienaventurado Pedro: «Ya otra vez te negaste a darnos crédito acerca de la resurrección de nuestro Maestro y Señor, si no te era dado ver y palpar con tus dedos. ¿Cómo vas a creer ahora que el santo cadáver se encontraba ahí?». Él, por su parte, insistía diciendo: «No está aquí». Entonces, como encolerizados, se acercaron al sepulcro, que estaba recién excavado en la roca, y apartaron la piedra, pero no encontraron el cadáver, con lo que se quedaron sin saber qué decir al verse vencidos por las palabras de Tomás. 20. Después el bienaventurado Tomás se puso a contarles cómo se encontraba celebrando misa en la India. Estaba aún revestido de los ornamentos sacerdotales, cuando, ignorando la palabra de Dios, se vio transportado al monte Olívete y tuvo ocasión de ver el cuerpo santísimo de la bienaventurada Virgen María, que subía al cielo, y rogó a ésta que le otorgara una bendición. Ella escuchó su plegaria y le arrojó el cinturón con que estaba ceñida. Entonces él mostró a todos el cinturón. 21. Al ver los apóstoles el ceñidor que ellos mismos habían colocado, glorificaron a Dios y pidieron perdón al bienaventurado Tomás, movidos por la bendición de que había sido hecho objeto por parte de la bienaventurada Virgen María, y haberle caído en suerte contemplar su cuerpo santísimo al subir a los cielos. Entonces el bienaventurado Tomás les bendijo, diciendo: «Mirad qué bueno y qué agradable es el que los hermanos vivan unidos entre sí». V. Apócrifos asuncionistas. 22. 351. Y la misma nube que les había traído, llevó a cada uno a su lugar respectivo, de una manera análoga a lo ocurrido con Felipe cuando bautizó al eunuco, como se lee en los Hechos de los Apóstoles, y con el profeta Habacuc, cuando llevó la comida a Daniel, que se encontraba en el lago de los leones, y al momento retornó a Judea. De idéntica manera fueron devueltos también los apóstoles rápidamente al lugar donde antes se encontraban para evangelizar al pueblo de Dios. 23. Y no tiene nada de extraño el que opere tales maravillas quien entró y salió de una virgen dejando sellado su seno, quien penetró a puertas cerradas en el lugar donde estaban los apóstoles, quien hizo oír a los sordos, quien resucitó a los muertos, quien limpió a los leprosos, quien dio vista a los ciegos e hizo
En fin, otros muchos milagros. No hay razón ninguna para dudar de esta creencia. Sí. Yo soy José, el que deposité el cuerpo del Señor en mi sepulcro y le vi resucitado, el que guardé de continuo su templo sacratísimo, la bienaventurada siempre Virgen María, antes y después de la ascensión del Señor, el que escribí, finalmente, en el papel y en mi corazón las palabras que salieron de la boca de Dios y el modo como Él le llegaron a realizarse los acontecimientos arriba consignados. Y di a conocer a todos, judíos y gentiles, lo que mis ojos vieron y mis oídos oyeron, y no dejaré de predicarlo, mientras viva. Roguemos instantemente a aquella, cuya asunción es hoy venerada y honrada por todo el mundo, que se acuerde de nosotros ante su piadosísimo Hijo en el cielo, al cual le es debida alabanza y gloria por los siglos de los siglos sin fin. Amén. Vi, cartas del Señor. 1. Martirio de Zacarías y persecución de Isabel, Protoevangelio C 22-23, San Eustacio, Iglesia Rupestre de Capadocia, SX. Correspondencia entre Jesús y Abgaro. En toda la literatura apócrifa es difícil encontrar una leyenda tan breve y de una antigüedad al mismo tiempo tan acreditada como la correspondencia entre Jesús y Abgaro. A estas características se une la enorme popularidad de que ha gozado en las más diversas culturas a través de los siglos. Adoración de los magos y ofrenda del libro de los Místenos, Evangelio Armenio de la Infancia C10, Arco Triunfal de Santa María la Mayor de Roma, SV. Afrodisio sale al encuentro de la Sagrada Familia, Pseudo Mateo C24, Arco Triunfal de Santa María la Mayor de Roma, SV. La historia es, en resumen, la siguiente: desde el año 4 a.C. hasta el 7 después de Cristo y posteriormente desde el 13 al 50 de nuestra era reinaba en la ciudad siria de Edesa, hoy Urfa, en el extremo oriental de Turquía, el rey Abgaro Ukama, que se encontraba aquejado de una grave enfermedad. Habiendo oído hablar de Jesús, le escribió por el año 30 o 32 de nuestra era una carta y se la envió por su mensajero Ananías. En ella le rogaba viniera a Edesa a curarle de su enfermedad y le ofrecía acogida en su territorio, conociendo la animosidad que tenían contra él los judíos. Jesús le envió su contestación por el mencionado emisario haciéndole saber que, si bien le era imposible trasladarse personalmente a Edesa por tener que dar cumplimiento a su misión, una vez que fuera asumido al lado del Padre, le enviaría uno de sus discípulos para que le curase. El documento más antiguo en que ha llegado hasta nosotros esta correspondencia es la Historia Eclesiástica de Eusebio, 1,13, 11,1.6-8, escrita en griego lo más tardar a principios del siglo IV, ya que su autor vivió entre los años 263 y 339 de nuestra era. Eusebio reproduce el tenor de estas cartas después de haberlas traducido, como él dice, palabra por palabra, de los documentos siríacos que encontró en los archivos de Edesa. Pero no se contenta con ello, sino que añade toda una serie de detalles procedentes de las mismas fuentes en que se confirma a posteriori la venida del apóstol Tadeo, uno de los 70, a Edesa para curar a Abgaro y predicar el Evangelio en la región, tal como Jesús había prometido en su respuesta al monarca. El texto eusebiano está apoyado por una larga serie de documentos griegos de gran antigüedad que se han ido descubriendo posteriormente. Tales son los papiros de Fayum, Göteborg y Nisana. 356 Los Evangelios Apócrifos, pertenecientes al siglo VI Boví, y sobre todo las numerosas inscripciones en piedra halladas en diversos lugares, por ejemplo, en el Ponto, 2, en Efeso, en Filipos, en Anquira y en la misma ciudad de Edesa, cuya antigüedad oscila entre los siglos IV y V. Dentro de su desigual estado de conservación, coinciden estos documentos en lo esencial con el texto de Eusebio, pero añaden en su mayoría una línea al final de la respuesta de Jesús que no se encuentra en este y reza de la siguiente manera: y mi discípulo hará tu ciudad inexpugnable contra los ataques de tus enemigos. Cabe preguntarse si esta última línea constituye una laguna en el texto eusebiano o es más bien una añadidura posterior, que se introdujo con el uso que se fue haciendo de la respuesta de Jesús, primero como talismán contra incursiones enemigas y luego incluso como amuleto personal. De inclinarse por esta última solución,
Hay que tener en cuenta que este fenómeno se remonta a una antigüedad muy respetable, como lo demuestran las inscripciones aludidas del siglo IV o.V. y el testimonio de la princesa Egeria, o Aeterria, que en su peregrinación por Tierra Santa visitó Edesa por el año 384, Verdibus, en Analecta Boyandiana 85, 1967, 381 a 400, y cuenta como el obispo de la ciudad la informó sobre la correspondencia entre Abgaro y Jesús, así como sobre la costumbre de leer públicamente la respuesta de éste cuando la ciudad se veía amenazada por el enemigo, con lo que desaparecía el cerco inmediatamente. Los edesanos llegaron incluso a fijar una copia de esta carta en las puertas de la ciudad, uso que viene confirmado por las inscripciones en piedra arriba mencionadas. El texto griego de Eusebio fue conocido muy pronto en Occidente gracias a la traducción latina que hizo Rufino, 345 a 410, de la Historia Eclesiástica. Su difusión hubo de ser muy grande, pero el texto de las cartas fue recibido con recelo. San Agustín, contra Faustum, 28,4, y San Jerónimo, INE por ciento, 44,29, insistían, por ejemplo, en que J.E. Sus no escribió nada en su vida. El Decretum Gelasianum, siglo B, llega incluso a incluir esta correspondencia en la lista de los libros apócrifos, NN 56 y 57. Otra fuente importante para conocer la correspondencia entre J. Jesús y Abgaro es la llamada Doctrina de Adai, escrito, redactado y conservado en siríaco, es decir, la misma lengua de la que Eusebio hizo su traducción al griego. Pese a esta circunstancia y al hecho de que en esta obra se pueden encontrar claves importantes para elucidar los orígenes del cristianismo en Edesa, como demuestran So. Vi Cartas del Señor 357. Todas las investigaciones de H.J.W. Drigbers en este campo, sigue siendo el texto griego de Eusebio el testimonio más antiguo y fehaciente de que hoy día disponemos. La doctrina de Adai, cuya redacción completa, a juzgar por los documentos que han llegado hasta nosotros, no es anterior al siglo V, es todo un mosaico de leyendas en que, además de la correspondencia en cuestión, se encuentra toda una serie de narraciones de origen ciertamente posterior, tales como la invención de la verdadera cruz según el relato de Protonique o la correspondencia entre el rey Abgaro y el emperador Tiberio, entre otras. Por lo que se refiere al texto mismo de la correspondencia, la versión siríaca de la doctrina ofrece diferencias significativas respecto a la griega, sobre todo en lo que afecta a la supuesta respuesta de Jesús. En ella no consta que fuera este el que escribiera la carta, sino que se da a entender que se trató simplemente de un mensaje verbal que el emisario Anan, igual a Ananías, de Eusebio, recogió de labios de Jesús y transmitió, por escrito, a Abgaro. De la imagen de Cristo confeccionada por el emisario en esta ocasión, nada sabe la versión griega. Finalmente aparece también aquí, como en otros textos griegos arriba indicados, la última línea de la respuesta de Jesús referente a la protección de la duda, que tampoco figura en el texto eusebiano. Una cuestión interesante suscita el nombre siríaco del apóstol Adai, que Eusebio en su traducción identificó con Tadeo, uno de los 70, encargado de dar cumplimiento a posteriori a la promesa de Jesús en su respuesta, sanar a Abgaro y predicar el Evangelio en Edesa. El hecho de que también se llamara Adai, uno de los más íntimos colaboradores de Maní, fundador del maniqueísmo, la importancia que en la correspondencia se da a la virtud curativa de J. Jesús en consonancia con uno de los atributos que más destacaba Maní, como propio, ante sus seguidores, soy médico, del país de Babilonia, la preferencia por el género epistolar como medio de indoctrinación en la secta dualista y, finalmente, la situación geográfica de Edesa, lejos de los núcleos cristianos y expuesta al influjo religioso-cultural del vecino Irán, dan pie para pensar que la correspondencia entre Jesús y Abgaro no es otra cosa que una falsificación que surgió en la minoría cristiana de Edesa a finales del siglo III para contrarrestar el prepotente movimiento maraqueo y combatirlo con los mismos métodos y figuras que éste usaba para su expansión en las regiones colindantes. 358 Los Evangelios Apócrifos. Después de lo dicho es casi superfluo subrayar que, partiendo de las fuentes griegas y siríacas indicadas, la correspondencia entre Jesús y Abgaro fue conocida prácticamente en todas las lenguas de la antigüedad cristiana, latín,
armenio, copto, etíope, árabe, georgiano, irlandés, antiguo eslavo, etc. Texto griego Eusebio de Cesarla, Historia Eclesiástica, I, 13,15, 2, 1,6-8. Texto siriaco, Doctrina Adai, G. Phillips, The Doctrine of Amai, The Apostle, Londres 1876, en Mskaja, Legenda o Babgare, Drevnesiriskij Literaturnych Panhat NK, Moscú 1984, 119, 184, 185, 203. Rep Facsímile Contrat Rusa, Bibliografía RPR Moif, Nechiste Papyrus Fragmente der Doctrina Adai, Vigae Christianae 25-197-1289-301, HJW Trippers, Adai und Manchestentum und Manchaismus Imten. Harron der Tinsinen, Onentalia Christiana Analecta 221, Roma 1983, 171-185, ID, en Schneemelcher, I, 389-395, Santo Sotro, Los Evangelios, 656-663, ID, Dieham, Cliche, I, 149-157, ENMFSCT, Skaja, Legenda o Babgare, Drevnesiriskij Literatum // Panhapik, Moscú 1984, GAI, Dolagena Babgari Nithe Apec Tradition, Onentalia Christiana Periódica 55-198-9-275-410, Estec Muller Reinhardt, 90-93, MC Namara, 58-59, Moraldi, 2, 1657-1658, Herbeta, 111,77-84, Gerard, 65-70. Copia de la carta que el rey Abgaro escribió a Jesús y que le envió a Jerusalén por medio del correo Ananias. Abgaro, rey de Edesa, saluda a Jesús, el buen Salvador que ha aparecido en Jerusalén. Han llegado a mis oídos noticias referentes a ti y a las curaciones que, por lo visto, realizas sin necesidad de medicinas ni de hierbas. Pues, según dicen, devuelves la vista a los ciegos y la facultad de andar a los cojos, limpias a los leprosos y expulsas espíritus inmundos y demonios. Devuelves la salud a los que se encuentran aquejados de largas enfermedades y resucitas a los muertos. Al oír, pues, todo esto acerca de ti, he dado en pensar una de estas dos cosas, o que tú eres Dios en persona, que has bajado del cielo y obras estas cosas, o bien que eres el Hijo de Dios y, por eso, realizas estos portentos. Esta es la causa que me ha impulsado a escribirte, rogándote al propio tiempo te tomes la molestia de venir hasta mí y curar la dolencia que me aqueja. He oído decir, además, que los judíos murmuran contra ti y que pretenden hacerte mal. Sábete, pues, que mi ciudad es muy pequeña, pero noble, y nos basta para los dos. Di cartas del Señor. Contestación que envió Jesús al rey Abgaro por el correo Ananias. 359. Abgaro, dichoso de ti por creer en mí sin haberme visto. Pues escrito está acerca de mí que los que me hubieren visto, no creerán en mí, para que los que no me hayan visto crean y tengan vida. Por lo que se refiere al objeto de tu carta, en la que me rogabas viniera hasta con diéresis, he de decirte que es de todo punto necesario que yo cumpla íntegramente mi misión y que, cuando la hubiere cumplido, suba de nuevo al lado de aquel que me envió. Mas, cuando estuviere allí, te enviaré uno de mis discípulos para que cure tu dolencia y te dé vida a los tuyos. 2. La carta del domingo. Frente a la sencillez y sobriedad que caracterizan la correspondencia entre Jesús y Abgaro, se presenta la carta del domingo en términos completamente distintos. Se trata de una carta caída del cielo, según unas redacciones, en la ciudad de Jerusalén, según otras, sobre el altar de San Pedro en Roma, que en estilo ampuloso y un tanto apocalíptico exhorta a los cristianos a la observancia del domingo y a otras prácticas religiosas, concretamente, al ayuno de los miércoles y viernes, culminándolos en su defecto con graves penas. Escrita originariamente en griego y traducida a multitud de lenguas, ha tenido una larga pervivencia a través de los siglos, expuesta siempre a nuevas modificaciones y añadiduras, que han dejado su huella en las diversas redacciones en que han llegado hasta nosotros, pero conservando, eso sí, su mensaje central.
La insistencia en la obligatoriedad del descanso dominical da pie sin duda a establecer cierta analogía con el descanso sabático y ha contribuido, ya desde antiguo, a dar a este escrito un carácter judeo-cristiano. Esta hipótesis no parece verse confirmada si se tiene en cuenta el contenido de la carta, ya que los motivos que se alegan para subrayar el carácter santo del domingo son exclusivamente cristianos. El domingo es el día del Señor, porque en él resucitó Cristo de entre los muertos y en él tuvo lugar la anunciación a María y el bautismo en el Jordán, en él tendrá lugar asimismo el juicio final. También es el día en que Dios creó el universo y en que la Trinidad se apareció a Abraham en figura de los 3 ángeles, etc. Dejando aparte las adherencias textuales que han ido dejando los siglos en las diversas redacciones, cuyo origen circunstancial es fácil de detectar, son pocos los testimonios externos a nuestra disposición para poder apreciar la antigüedad del núcleo primitivo del apócrifo. Uno de ellos, y de gran valor, está contenido en la correspondencia mantenida entre Liciniano, obispo de Cartagena, que vivió en la segunda mitad del S.B., y su contemporáneo Vicente, obispo de Ibiza. Como se puede colegir de la carta respuesta de Liciniano, que es la que se conserva, texto latino en Scriptores Ecclesiastici Hispano-Latí. 362 Los Evangelios Apócrifos. Ni Ed por Acevega, Escorial 1944, Fasc. 3. Su colega de Ibiza le había enviado un escrito que se presentaba como carta bajada del cielo sobre el altar de Cristo, en memoria de San Pedro Apóstol, para que le comunicara qué juicio le merecía. Liciniano le contesta en términos categóricos, recriminando su conducta por haberlo leído en público y por haber dado oído a las habladurías del vulgo, que J.E. atribuían origen divino de sí mismo. Dice que, nada más hablo y leer el encabezamiento en que se presentaba como una carta de Cristo bajada del cielo para recomendar la observancia del domingo, lo rompió y lo arrojó al suelo. Es una lástima que Liciniano no tuviera la paciencia necesaria para leer el escrito hasta el final y darnos más detalles sobre su contenido. Pero los consignados por él mismo y por su colega Vicente son más que suficientes para poder afirmar que la carta del domingo, de la que ofrecemos al lector la versión castellana, partiendo del original griego de la redacción a según Bittner, era bien conocida en la Hispanla del S.B. en una traducción latina. Lo cual quiere decir, entre otras cosas, que el origen de nuestro apócrifo hay que situarlo, por lo menos, en el SVOB de nuestra era. Texto griego Abbas Lube, anécdota graeco BY acento circunflejo Antma, y, Moscú 1893, 23 a 32, MBLTTNHR. Der Bam im Melche Fayenev Merchsti W Semen Modgeland Disembers und Reacento circunflejo Ensnen, Denken der Kaiser la Academia der Wissenschaften Bild East KL, 51, Viena 1905, Santos O.T. Perro, Los Evangelios, 664-676 Bibliografía de Ayuso Marazufla, un apócrifo español del siglo V de proba BLE origen judeo-pusuano, Sefarada 19443-29, Santos O.T. y Ro, Dieham Cliché, 1158-169, ID, Der Apócrif. Sogenante Sonntags 6, en Estudia Patristica, 3, Berlín 1961, 290 a 296, HD5. Note sur la legende de la lettre du Christ tombée doaeb subsidia geográfica 42-1966-150 a 178, M. Van Esbrock. La lettre sur le dimanche, descendo du ciel, Analecta Boyandiana 107-1989-267 a 284, Herbeta, 3, 113-118, Steg Muller Reinard, 93 a 96, M. Senamara, 60 a 63, Gerard, 190-193. La carta del domingo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Discurso acerca del domingo, día santo del Señor entre todos los demás, en que Jesucristo, Dios y Señor nuestro, resucitó de entre los muertos. Bendice, Señor. Carta de Jesucristo, Señor Dios y Salvador nuestro, que fue enviada a la antigua ciudad de Roma, al templo del Santo Apóstol y Príncipe. Vi cartas del Señor 363. P. de los Apóstoles, Pedro,
a quien dijo Cristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la abatirán, y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y cuanto ataré sobre la tierra, estará atado en el cielo, y cuanto desatare sobre la tierra, estará desatado en el cielo. Esta carta quedó suspendida en medio del templo, en el santuario. Mas Pedro, el gran apóstol del Señor, se apareció a J. obispo de Roma en sueños y le dijo, levántate, obispo, y mira la carta inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. El pontífice se levantó temblando y penetró en el santuario. Y, al ver la carta inmaculada en medio del templo, suspendida en el aire, exclamó entre lágrimas, grande eres, Señor, y admirables son tus obras, pues nos has dado a conocer a nosotros esta carta, que diriges a todo el mundo. Y después de convocar a todos los clérigos de la gran iglesia, a los sacerdotes, monjes, jefes, hombres, mujeres y niños, y de recitar entre lágrimas durante 3 días y 3 noches esta plegaria, muéstranos, Señor, la riqueza de tus misericordias, al pueblo, humilde e indigno que ruega, sobre la hora de tercia, descendió la carta inmaculada a las manos del pontífice. Este, lleno de temor y de temblor, la veneró y la besó, después la abrió y encontró escrito lo que sigue. Ved y considerad, hijos de los hombres, que os entregué el día santo del domingo, mas vosotros no lo habéis apreciado ni guardado. Entonces envié naciones bárbaras, las cuales derramaron vuestra sangre, y obré cosas terribles en gran cantidad, mas ni aun así os arrepentisteis. ¿No escuchasteis aquello del Evangelio que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán eternamente? Os envié tempestades, heladas, pestes, terremotos, granizadas, plagas de langostas, orugas y saltamontes y muchas otras calamidades a causa del día santo del domingo, y no os arrepentisteis lo más mínimo. Luego os di trigo, vino, aceite y toda clase de bienes más, en cuanto os saciasteis, volvisteis a portaros peor. Y tomé la determinación de aniquilar a todo hombre a causa del día santo del domingo, pero me moví de nuevo a misericordia por la súplica de mi Madre Inmaculada y de los santos ángeles, apóstoles y mártires y también del precursor y bautista. Ellos apartaron mi cólera de vosotros. Viudas, huérfanos y pobres claman ante mí, y vosotros no les compadecéis. Los gentiles se mueven a compasión, mas vosotros, cristianos como sois, no tenéis piedad. Di a los judíos una ley por medio de Moisés, y no la quebrantan, a vosotros os di el santo evangelio, mi ley y mi bautismo, y no lo habéis observado. 364 Los evangelios apócrifos. ¿No sabéis, hijos de los hombres, que en el primer día hice el cielo y la tierra y el principio de los días y de los tiempos, y que le di el nombre de domingo radiante, gran Pascua y resurrección? Por eso todo bautizado debe venerarlo y honrarlo, frecuentando la iglesia santa de Dios. ¿No sabéis asimismo que la formación de Adán, el primero que fue creado, y de Eva tuvo lugar en viernes, y que en este mismo día fui yo crucificado y recibí sepultura, y que al domingo siguiente resucité por la salvación del mundo? Por eso os mandé que todo cristiano se abstuviera de carne, queso y aceite los miércoles y viernes. ¿No sabéis que fue en el día santo del domingo cuando la hospitalidad de Abraham me retuvo en su casa, y cuando éste sacrificó un novillo para obsequiar a la Santa Trinidad? En domingo me aparecí también a Moisés en el monte Sinaí, y, después de que hubo ayunado durante 40 días, le entregué las tablas escritas con mano divina, o sea, la ley. Y el día santo del domingo mi arcángel Gabriel vino a traer el mensaje del Dios te salve, o sea, la anunciación. Y en domingo recibí el bautismo de manos del precursor, para daros ejemplo y para que no os ensoberbezcáis al ser bautizados por sacerdotes pobres, no seáis altaneros, no despreciéis ni a un pobre siquiera, pues Juan, el que me bautizó a mí, no vestía sino pelos de camello y no comía pan ni bebía vino. Ay del que no respeta a su padrino y a sus propios hijos. Ay de los que conculcan la cruz. ¿No sabéis que en el día santo del domingo he de juzgar a toda la tierra, y que han de ser emplazados ante mi presencia reyes y jefes, ricos y pobres, desnudos y desvergonzados? Juro por mi excelso trono que, si no guardáis el día santo del domingo, los miércoles y viernes y las santas fiestas solemnes,
He de enviar bestias venenosas para que devoren los pechos de las mujeres que no amamantan a los niños, desprovistos de la leche de sus madres, y lobos salvajes arriba. Darán a vuestros hijos. Maldito el hombre que no respeta el día santo. Del domingo desde la hora nona del sábado anterior hasta la alborada del lunes, y que no observa la prescripción del ayuno y de la abstinencia los miércoles y viernes. Glorificad mi excelso nombre. Y si no hacéis esto, no creáis que os voy a enviar otra carta, sino que abriré los cielos y haré llover fuego, granizo, agua hirviendo, porque el hombre continúa en su inconsciencia, provocaré espantosos terremotos, haré llover sangre y estacte en abril, haré desaparecer toda semilla, viña y plantas, finalmente, acabaré con vuestras ovejas y animales. Y todo esto, a causa del día santo del domingo. He de enviar, además, bestias aladas para que devoren vuestras carnes. Vi, cartas del Señor 365. Nes y digáis, abrid los sepulcros, los que reposáis desde la eternidad, y ponednos a cubierto de la ira del Señor Dios Todopoderoso. Oscureceré la luz del sol y haré sobrevenir las tinieblas, como hice una vez con los egipcios valiéndome de mi siervo Moisés. He de enviar al pueblo de los ismaelitas para que los esclavice, y acabarán con ellos a espada, dándoos una muerte cruel. Entonces lloraréis y os arrepentiréis. Mas yo volveré mi rostro para no oíros, a causa del día santo del domingo. Hombres malhechores, mentirosos, adúlteros, rebeldes, impíos, injustos, odiosos, traidores, insidiosos, blasfemos, hipócritas, abominables, falsos profetas, ateos, esquivos, enemigos de vuestros propios hijos, conculcadores de la cruz, codiciosos del mal, desobedientes, charlatanes, enemigos de la luz y amantes de las tinieblas, vosotros que decís, amamos a Cristo, pero deshonramos al prójimo y da juicio los que obran tales maldades. ¿Cómo no se va a abrir la tierra y os va a devorar vivos? Porque ejecutan las obras del diablo y heredarán la condenación juntamente con Satanás. Y sus hijos desaparecerán de la faz de la tierra como el polvo. Por mi Madre Inmaculada y por los querubines de muchos ojos y por Juan, el que me bautizó, sabed que no ha sido mano de hombre la que ha escrito esta carta, sino que salió enteramente de las manos de mi Padre invisible. Si hay algún malévolo o malpensado que niegue el origen divino de esta carta, tendrá por herencia, lo mismo el que su casa, la condenación, igual que Sodoma y Gomorra, y su alma irá al fuego eterno por no haber dado crédito. Lo que es imposible a los hombres, es posible ante Dios. Hay del sacerdote aquel que no dé acogida a esta carta, y que no la quiera leer ante el pueblo. Hay, además, de aquella ciudad y de aquel pueblo que no la escuchen de todo corazón. Hay del hombre que se burla y desprecia al sacerdote, pues no se mofa del sacerdote, sino de la iglesia de Dios, así como también de su fe y de su bautismo. El sacerdote, en efecto, ruega por todo el pueblo, por los que le odian y por los que le aman. Hay de los que charlan entre sí durante la Santa Misa y escandalizan al sacerdote que está orando por sus pecados, pues el sacerdote y el diácono ruegan por el pontífice y por el pueblo cristiano. Hay de los que no honran a su padrino, pues él llevó la cruz a tu casa y fue para ti un segundo padre por el bautismo. Hay de los que no dan crédito a las santas escrituras. Hay de los que juntan casa con casa y finca con finca para no dejar extenderse a su prójimo. Hay de los que privan a los obreros de su salario. Hay de los los 366 los evangelios apócrifos, que prestan su dinero con usura, pues serán juzgados juntamente con Judas. Hay del monje que no permanece en su monasterio y en la iglesia santa de Dios. Hay del monje que se da a la fornicación. Hay de aquel que deja a su mujer y se adhiere a otra. Maldito el sacerdote que no lea esta carta en público, pues cierra a los hombres el reino de Dios y ni entra él ni deja entrar a los que quieren. Dichoso el sacerdote que posea y lea esta carta ante el pueblo y la copie para que llegue a otras ciudades y países. En verdad os digo que encontrará su recompensa en el día del juicio y la remisión de sus pecados.
Ay del amo de casa que no hace producir su hacienda, pues será quemado en el fuego como madero estéril. Ay del que ofrece dones en el templo y está en guerra con sus prójimos. Ay del sacerdote que celebra la misa estando enemistado, pues no está solo celebrando y elevando los santos dones, sino que los ángeles concelebran con él. Yo, Dios, soy el primero, yo estoy también después de todas estas cosas, y fuera de mí no hay otro. ¿A dónde huiréis de mi faz? ¿Dónde os ocultaréis? Yo escudriño los corazones y los riñones y conozco bien las cavilaciones de los hombres y descubriré lo que está oculto. Yo mando que todo hombre confiese fielmente a su Padre y espiritual cuanto hizo desde su juventud, pues este ha sido dado por mí y por mi santa Iglesia para desatar y retener los pecados de los hombres. Bienaventurado aquel que ha observado el día santo del domingo, yo, Cristo, soy el que le ha bendecido, y será bendito. Entonces el arzobispo, Papa de Roma, dijo a todos, hermanos e hijos de nuestra humildad: oíd, reyes y jefes. Sed cuerdos y aprended a hacer bien. Juzgad y oíd cosas justas, patriarcas, metropolitas, obispos, priores, confesores, sacerdotes, monjes, diáconos y todo el pueblo cristiano del Señor, observad cuanto ha determinado Cristo, Señor nuestro, acerca del día santo del domingo para que tengáis paz en este mundo. Sin la caridad pura, el hombre no posee bien alguno. Lo mismo que los manjares sin sal son inservibles e insípidos, así también los hombres sin amor son inútiles. Por eso, os hago esta recomendación: guardad y respetad el día santo del domingo y de la resurrección, que así ha venido a llamarse, y las fiestas solemnes, para que encontréis misericordia el día del juicio en Cristo Jesús, Señor nuestro, al cual sea dada gloria y poderío por todos los siglos. Así sí. Vil apócrifos gnósticos de N.A.G. Hammadi. Por los años 1945 a 1946 se descubrió en el pueblo de Nag Hammadi, situado a las orillas del Nilo en el Alto Egipto, una gran biblioteca gnóstica en lengua copta, cuyo contenido son 13 volúmenes papiráceos en que se encuentran no menos de 52 obras de carácter heterogéneo y de una antigüedad considerable, siglo IV. Este hallazgo ha supuesto un enorme enriquecimiento en el campo de la literatura cristiana antigua relacionada con la gnosis, aún antes de que se pueda elucidar completamente y publicar el contenido del material descubierto. Entre los escritos que más se relacionan con el tema de este libro, damos la preferencia a los Evangelios de Tomás y de Felipe, ofreciendo al lector una versión castellana, partiendo del original copto. 1. Evangelio de Tomás. Ante todo hay que dejar claro que el Evangelio a que aquí nos referimos no tiene nada que ver con el escrito del mismo título que ya insertamos entre los apócrifos de la infancia, sección 3. El texto copto del Evangelio de Tomás ocupa los folios 32 a 51 del Códice II de Nag Hammadi, cuya antigüedad puede cifrarse paleográficamente alrededor del siglo IV y que es a su vez una traducción del griego. La principal novedad de este hallazgo consiste en que por fin ha llegado a nuestras manos el texto completo de un Evangelio de Tomás que antes solo conocíamos por diversas referencias de autores antiguos, quienes insistían en que era de uso corriente entre los maniqueos, y del que poseíamos, sin saberlo, algunos fragmentos griegos, tales como los contenidos en los papiros de Oxirrinchus y 654 y 655 descubiertos a principios del siglo XX, Vera de Santo Sotero, los Evangelios. 83 a 91. El que busque en este Evangelio una trama narrativa, tan corriente en otros apócrifos, se llevará una gran desilusión. 114 sentencias o dichous igual a logia, justapuestos sin un orden concreto y encabezados la mayor parte por el estribillo, dijo Jesús, es todo lo que ofrece el texto. Su autoría queda bien clara desde el primer momento, ya que el título reza: estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Timo Judas Tomás consignó por escrito. Y para mayor abundamiento se lee al final el siguiente colofón: Evangelio según Tomás. Lo cual no tiene nada de extraño, dada la conocida predilección de los gnósticos por Tomás, el dídimo, igual a mellizo, como principal depositario de los secretos de Jesús.
De los 114 dichos o logia de que se compone el texto copto, unos 17 nos eran conocidos en su original griego a través de los papiros de Oxyrhynchus que acabamos de mencionar. Más numerosos son los que tienen una correspondencia más o menos aproximada en los evangelios canónicos, principalmente en Mateo, Marcos y Lucas. Otros parecen haber sido partes integrantes del evangelio de los hebreos o del de los egipaos, mientras que del resto no se conoce la procedencia. Su autor se ha propuesto, pues, hacer una compilación. 370 los evangelios apócrifos. D. Dichos de Jesús, extrayéndolos de diversas fuentes, pero con un fin muy concreto, ofrecer a un círculo determinado de lectores una colección de palabras secretas de Jesús, invitándole a encontrar el sentido recóndito de ellas, como condición para librarse de la muerte, ver VL. Este estado de cosas ha hecho del Evangelio de Tomás uno de los temas a los que la investigación ha dedicado más esfuerzo en las últimas décadas, como lo demuestra la multitud casi inabarcable de publicaciones desde el punto de vista filológico, histórico y neotestamentario. Destacamos brevemente los puntos que más interés ofrecen. Cabe preguntarse, en primer lugar, a qué círculo de lectores dirige el autor su compilación. Sobre este asunto no hay apenas duda alguna. Después de lo expuesto anteriormente, se trata de una elaboración gnóstica para uso de los iniciados en esta corriente. Es verdad que no contiene ninguna de las especulaciones habituales en trata. 2 de alta gnosis, pero también es verdad que en ella se inculca claramente, y a la vez se presupone, el método típicamente gnóstico de leer las escrituras, no contentarse con el sentido obvio y tradicional, sino adentrarse a buscar, llevado por el propio conocimiento, otro sentido oculto, que solo está reservado a un grupo de elegidos. Esta polisemia, o ambigüedad de sentidos, hace que, sin necesidad de alterar en nada la estructura de frases tomadas de la escritura, el iniciado pueda leer perfectamente el Evangelio de Tomás en clave gnóstica. Otro punto que ha atraído la atención de los investigadores es la relación que puedan tener 17 párrafos del texto copto con los correspondientes incisos de los papiros griegos de Oxyrhynchus, de los que hablábamos antes. Se trata de los W1, 7, 26 a 33, 36 a 37 y 39. Aun partiendo de la hipótesis, dada por segura, de que el Evangelio de Tomás es una traducción copta de un original griego, no se puede afirmar que la fuente inmediata de los 17 párrafos indicados haya que identificarla necesariamente con el texto griego de los mencionados papiros. Las diferencias y coincidencias entre ambas redacciones hacen pensar que se trata más bien de dos versiones distintas, procedentes de un arquetipo común que puede situarse en el siglo II de nuestra era. La cuestión que más ha acaparado hasta ahora la atención de los investigadores es sin duda la relación entre el Evangelio de Tomás y los evangelios canónicos, especialmente los 3 sinópticos. Son más de 20 apócrifos gnósticos de N.A.G. Hammadi 371. Una treintena los incisos que ofrecen un paralelismo muy claro con los lugares correspondientes de los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, ver W, 5, 8 a 10, 14, 16, 20, 26, 31 a 36, 39, 41, 44 a 46, 54 a 55, 57, 63 a 66, 86, 93 a 94, 96, 99 a 101, 103, 107, 113, llegando en algunos casos a una coincidencia literal. El hecho de que con este apócrifo tengamos por primera vez una colección de logias sin el entramado narrativo de los evangelios canónicos da pie a pensar en otras colecciones análogas perdidas, como la que recuerda Papías en el siglo II, ver Eusebio, Hist. Ecl. 3, 39,16, o la fuente Q, que la crítica textual presupone como estadio precedente a la redacción de los sinópticos. Sin embargo, la tesitura de los logia contenidos en nuestro apócrifo refleja un estadio de tradición secundaria en relación con los paralelos canónicos, con lo que malamente pueden ser considerados como fuente de estos. Siendo esto así, queda aún por averiguar qué grado de dependencia o independencia reflejan los logia de nuestro evangelio en relación con la tradición canónica.
Es esta una cuestión sumamente compleja que ha hecho proliferar un gran número de hipótesis en uno u otro sentido. Parece claro que el Evangelio de Tomás no puede considerarse como una mera adaptación gnóstica de los textos canónicos. Las diferencias, y aun las discrepancias, son notorias, tanto si se le compara con el original griego del Nuevo Testamento como con la versión copta de este. Además, su compilador utilizó otras fuentes extracanónicas, como el Evangelio de los Hebreos y el de los egipcios, con las diversas tendencias a estos vinculadas, por ejemplo el encratismo. Cabe, pues, la posibilidad de que el origen del Evangelio de Tomás radique en una tradición paralela a la de los sinópticos, que podría localizarse en una comunidad judeo-cristiana de Siria a mediados del siglo II. Ofrecemos al lector la versión castellana del original copto, dejando aparte la extensa bibliografía y los pormenorizados comentarios que fácilmente pueden encontrarse en la edición bilingüe de esta obra, Bach 148. La cifra entre paréntesis que figura al fin de cada párrafo indica el folio y las líneas que éste ocupa en el códice 2 de Nag Hammadi. Texto copto, Aguilla Montache, Che, Tushti, QUSPFX W, TW, Yasa, Abd al-Masi, The Gospel According to Thomas. Coptic Text Established and Translated. 372 Los Evangelios Apócrifos. Leiden 1959, edición facsímil, The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Códices. Codex II, Leiden 1974, 32 a 51. Bemographia, RMCL. Wilson, 323 a 326, id. Studies in the Gospel of Thomas, Londres 1960, W. Strack, Das Verhältnis des Thomas Evangeliums %. Die Synoptischen Tradition und Uden Koptischen Evangelien über Z circunflejo Ungen, Berlín 1964, Aorbe, Parábolas Evangélicas en San Reneo, 3, Madrid 1972, id. Cristologta Gnóstico, I2, Madrid 1976, Hexfl, Tatian and the Gospel of Thomas, Leiden 1975, J. MHNARD, U Evangelic Selon Thomas, Leiden 1975, RT Pijano. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. 3219 a 335. 4. Dijo Jesús, no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar, no toc, de la vida, y vivirá, pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán.